Vale, de la sesión anterior lo que tenéis que tener más claro es que los átomos en general son neutros y que el número de protones, es decir, el número atómico, representa el elemento que va a ser. Por ejemplo, si tengo 2 protones, siempre teniendo 2 protones voy a tener helio. Si tengo, por ejemplo, 3 protones, independientemente del número de neutrones o de electrones, voy a tener el litio y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por otro lado, una de las cosas que también son muy importantes de aprender y de lo que hablaremos a continuación en esta sesión es que el número de neutrones determina la estabilidad del núcleo. Si un núcleo es estable o no es estable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teniendo muchos neutrones dentro del núcleo, va a significar que el núcleo va a ser más inestable, es decir, que va a tender a desintegrarse y a ser radioactivo. Ahora vamos a pasar a esa cuestión. Nos ponemos en la página 208, los que tengáis libro, y vamos a estudiar todo esto un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante que debéis saber es que la radiactividad dicto, 2 puntos, representa la inestabilidad de los núcleos atómicos para desintegrarse. Es decir, si un núcleo atómico es muy inestable porque tiene una gran cantidad de neutrones en su núcleo, entonces es más probable que este núcleo se desintegre, es decir, sea radioactivo. Entonces, con la radiactividad se libera energía y hay 3 tipos de radiactividad, ¿vale? Cada uno de los tipos de radiactividad tendremos radiactividad alfa, voy a poner solamente R, alfa, radiactividad, vosotros lo copiáis entero, beta, y por último, radiactividad gamma. También se pueden escribir de forma resumida como alfa, que es la letra A del alfabeto griego, beta, que es como una B pero más alargada, y gamma. Esto es alfa, beta, gamma en las primeras letras del alfabeto griego, A, B y C, ¿de acuerdo? Vamos a empezar paso por paso y primero de todo os hablaré de la radiación alfa. Pues bien, cuando un núcleo es radiactivo, es inestable, se desintegrará. En estas desintegraciones que puede hacer vamos a hablar de la desintegración o de la radiactividad alfa. Primero vamos a ponerlo de forma genérica, no os asustéis porque luego vamos a verlo con ejemplos de forma que lo podréis entender mejor, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un elemento, cualquier elemento, no sabemos cuál es, lo vamos a llamar X. Tiene un número másico A y un número atómico Z, que debéis estar familiarizados con estos conceptos, número másico y número atómico, de la sesión anterior. Cuando se desintegre por la propia inestabilidad de su núcleo, vamos a tener otro elemento, que va a ser el elemento Y. En este caso habremos tenido, el núcleo Y y una partícula alfa. Las partículas alfa realmente son núcleos de helio. Voy a ponerlo por aquí. Núcleos de helio. Recordad que en el vídeo anterior hemos visto la cantidad de protones, neutrones y electrones que tenía el helio. Pues bien, solamente para que os acordéis, tenía 2 protones y 4 protones más neutrones, es decir, 2 protones y 2 neutrones, la suma de los cuales hacen 4. Entonces, el elemento I, que sería un elemento desconocido, realmente podemos saberlo, ya que Z
el número de protones, se nos va a descomponer aquí en 2 y aquí en z menos 2. Por otro lado, en el apartado de el número másico vamos a tener que el número másico, es decir, el número de protones más neutrones será A menos 4 y aquí será 4. Por lo tanto, si os fijáis, realmente tenemos que A es igual a 4 menos 4 más 4. Es decir, al final A es igual a A. Por otro lado, vamos a ver también que Z, el número atómico, va a ser igual a Z menos 2 más 2. Al final también va a ser Z aquí, número de protones igual en el inicio, que número de protones igual en el final. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con los neutrones que vemos en la parte superior. Por poneros un ejemplo, vamos a ver el uranio 235, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? El uranio 235 tiene 92 neutrones en su interior y cuando se descompone a través de una desintegración alfa o de la radiactividad alfa, va a provocar sí o sí una partícula alfa. Las partículas alfa siempre son iguales. Arriba tienen 4, es decir, tienen 2 protones y 2 neutrones. ¿Qué vamos a tener en este sitio? Es decir, ¿qué va a ser el elemento I? Pues así por lo pronto sabemos que abajo va a tener 92 menos 2. Y arriba va a tener 235 menos 4. Todavía no sabemos qué elemento es, ¿de acuerdo? Esto da lugar a que vamos a tener 231 y 92. Perdón, y 90. Tendremos que irnos a internet para consultar en la tabla periódica cuál es el elemento al que corresponden 90 protones. En este caso yo me voy a ir a la agenda de mi hermana, que sé que tiene una tabla periódica en algún sitio. No me preguntéis muy bien dónde, pero la he visto antes. Es que claro, no puedo consultar en internet porque estoy grabando con el móvil. Espero que me disculpéis. Si no, tendré que llamarla. Bueno, así la conocéis. Ah, aquí está. ¿Veis? Bueno, en el número 90 lo que tenemos es el torio y se escribe TH de forma resumida. Es decir, aquí en vez de tener el elemento Y, que es desconocido, vamos a tener el elemento torio, TH. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo. Después de esto os pondré ejercicios, ¿de acuerdo? Para que podáis ir haciendo. Pero una vez entendido esto, que bueno, yo creo que con una forma genérica y un ejemplo podéis entenderlo bien y si no os lo ponéis varias veces, vamos a ver de qué trata la radiación beta. Bien, pues la radiación o desintegración beta, muy bien, que se escribe de esta manera, como he comentado antes, consiste en que, de igual manera, tenemos un elemento que es un elemento genérico, en este caso X, con un número de protones igual a Z, el número atómico, y con un número de protones más neutrones A, el número másico. Cuando la inestabilidad de este átomo es la suficiente como para que se desintegre, puede que dé lugar, de entre las distintas desintegraciones, a una desintegración beta. En este caso también vamos a tener un elemento distinto y al mismo tiempo vamos a tener una partícula beta. La partícula beta, no hace falta que os rayéis demasiado, es simplemente un electrón. ¿Vale? Lo que ocurre en las desintegraciones beta es que uno de estos neutrones se convierte al mismo tiempo en un protón y en un electrón.
¿Qué pasa? Este es neutro, teniendo uno positivo y uno negativo, en conjunto dan también una cosa neutra. El electrón saldrá por aquí como la partícula beta, mientras que el protón se añadirá a el número de protones. Antes teníamos Z, ahora tenemos Z más 1. Sin embargo, el número de protones más neutrones seguirá siendo el mismo, el número másico que habíamos dicho antes, ¿de acuerdo? Bueno, borro esto, pero asumo que lo habéis copiado. Vale, para que veamos una de las radiaciones beta, por ejemplo, vamos a ver el plomo. A ver. Plomo se escribe Pb y tiene un número másico de 212 y un número atómico de 82, es decir, tiene 82 protones en su interior. Cuando este plomo se desintegra a través de una radiación beta, lo que vamos a tener va a ser un elemento desconocido, que es el elemento I, más una partícula beta, es decir, un electrón. ¿Qué tendremos en la parte de arriba? Es decir, ¿qué tendremos como número másico A? Pues tendremos el mismo, 212. ¿Y qué tendremos en el número de abajo, el número atómico? Pues 82 más 1. En este caso, este elemento será 212, 82 más 1, 83. Volvemos a ir a la tabla periódica de mi hermana Claudia y vemos que el número 83 corresponde al bismuto, que se escribe como Bi. Así ya tenemos claro también qué es la radiación beta. Bien, está claro, copiado, una pizarra preciosa, aunque pequeñita. Bien, pues borro y vamos a ver el último caso, que será la radiación gamma o desintegración gamma. Eso también fuera. Vale. Como radiación gamma, que se escribe con la letra gamma del alfabeto griego, lo que vamos a tener es un átomo, como hemos dicho antes, un átomo X, que no sabemos cuál es porque realmente es un ejemplo genérico, que está excitado. ¿Qué significa que está excitado? Significa que tiene más energía de la que habitualmente tiene, como si estuviese puesto de Monster o de cafeína, ¿vale? Entonces lo que va a hacer, como se siente muy inestable, es tirar esa energía que le sobra en forma de partículas gamma o de radiación gamma, de manera que él puede volver a su estado normal en el que está normal, no tiene una energía extra que no suele tener, ¿vale? Entonces, lo que ocurrirá aquí será que el átomo seguirá siendo exactamente el mismo, con el mismo número de protones y con el mismo número de neutrones. Lo que pasa es que añadiremos una partícula gamma que se lleva toda esta energía extra que proviene del átomo excitado. Vamos a ponerlo aquí como extra de energía. ¿Qué es una partícula gamma? Bueno, una partícula gamma es una radiación electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, sería la luz, serían cuando nos hacen un TAC, está presente constantemente, es el calor, son las ondas de microondas, son las ondas de móviles, todo eso es electromagnetismo y esta partícula es una de esas partículas que corresponde al electromagnetismo. Básicamente lleva energía, pero no lleva masa, ni está compuesta de electrones, ni de neutrones, ni de protones. Así que directamente tenemos un átomo con mucha energía, lo que hace es que por un lado se va la energía extra y por otro lado se queda el átomo normal. Y a continuación os pondré algunos deberes. Entiendo que todo esto ya ha quedado claro. Bueno, si queréis os pongo un ejemplo de esto. Por supuesto, sí.
Imaginaos que tenemos un átomo de helio, que como sabéis es 2 protones y 2 neutrones, y está excitado, es decir, tiene una energía extra. A través de la desintegración gamma, lo que tendremos será también el átomo de helio con 2 protones y 2 neutrones, más una partícula gamma que se lleva toda esa energía fuera del núcleo y hace que de estar inestable aquí pase a estar estable aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como ejercicios, ¿qué vais a hacer sobre esto? Vamos a ver de la página 208 el ejercicio 1, 2, también vamos a ver el ejercicio de las páginas siguientes, de estas del final del tema. Bueno, no hay ningún ejercicio que me guste. Muy bien. Ah, vale, sí. Así que tenemos de la página 216, podremos hacer el ejercicio 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y con esto acaba la lección de hoy. Así que denle like y suscríbanse.